Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hay 15 hermanos conectados. Gloria a Dios, sean bienvenidos, amados. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, sí, es bíblico declarar, reclamar, establecer, arrebatar, la confesión positiva. ¿Eso es bíblico? ¿Ustedes qué opinan? Lo vamos a hacer. A mí me encanta que participen, hermanos, porque si no, siento que estoy hablando yo sola. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Si alguien nos quiere comentar su pensamiento. Están mis colaboradores que ya han escuchado este estudio bíblico, ¿sí? Pero les pido a los hermanitos que se están conectando, ¿sí? ¿Qué creen ustedes si es bíblico o no es bíblico esto? Si alguien quiere hablar, lo puede hacer. Amén, hermana Lorena. Soy Katy. Sí, Katy. Yo digo, bueno, mi pensar, ¿verdad? Mi sentir, para mí está bien declarar, digamos que yo declaro en el nombre de Jesús de que todo me va a salir bien. Un ejemplo, ¿verdad? Todo me sale bien. Lo que no entiendo es decretar. Declarar es decir algo que que usted siente que se va a cumplir. Algo así, me parece a mí. Lo que no tengo entendido es la palabra decretar. Ahí es donde me hago un poquito de confusión con lo que es decretar. Pero para mí sí es bíblico. No sé, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias, Katy. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema? Hola Lore, hola grupo. Hola Ale. Sí, yo quería decir que nosotros tenemos como ejemplo, ¿no? A Jesús. Si Jesús, él siempre se sometió a la voluntad del Padre, siendo él rey, porque él podía pedir lo que él quisiera. Sin embargo, él fue humilde y se sometió a la voluntad de Dios y nunca decretó, nunca declaró, o sea, nunca quiso que se haga su voluntad, sino que primero se haga la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Por eso él cuando dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Así es, Ale. Así es. ¿Alguien más? O si no, comenzamos. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bueno, comenzamos entonces. Gloria a Dios. Bueno, amados, hace ya años, ¿sí?, que se ha puesto el movimiento, la palabra de fe, o el movimiento de la confesión positiva, o el movimiento de la prosperidad, ¿sí? Y este tipo de movimientos se basan en una serie de textos bíblicos, ¿sí?, como el siguiente, que lo vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Porque estoy buscando acá la palabra y bueno, a ver si ustedes me escuchan o se cortó. Bueno, como decía recién, ¿no? Y este tipo de movimientos se basan en una serie de pasajes bíblicos fuera de contexto, ¿sí? Es decir, que toman un pasaje y lo hacen una doctrina y se basan en un solo pasaje y no de repente en todo un capítulo o todo en un libro. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 16, desde el versículo 18 al 19, ¿sí? Y es dos pasajes muy conocidos, y es así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno,
Vamos a ver, amados, a qué se refiere este pasaje, ¿no? Desmenuzarlo. A partir de justamente este pasaje surgieron estos movimientos y afirman que Jesús nos dio autoridad para declarar cosas y que éstas sucedan. También vamos a ir a otro pasaje bíblico, ¿sí? Lo vamos a buscar ahora en Proverbios, capítulo 18, 21. Me tiene que aguardar porque tengo que ir a la Biblia y buscarlo, ¿sí? Proverbios 18, 21. Vamos a ver qué dice, amados. Y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y también vamos a volver al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Bueno, todos estos textos claramente son palabras de Dios, ¿no? Está escrito en su palabra. Pero este tipo de movimientos, ¿sí? A lo largo de estas décadas se encargaron de distorsionar la palabra y mezclaron verdades con mentiras. Por eso es que justamente este tipo de movimientos pertenecen a las doctrinas de demonios. ¿Y cómo surgió todo esto? Bueno, surgió con un inventor de ideas. Presten atención porque es muy interesante, ¿sí? Y que sea el Espíritu Santo, como siempre digo, a los que creen en esto, en la confesión positiva, a los que piensan que está bien decretar, declarar. Para la hermana Katy que preguntó, ¿no?, ¿qué es eso de decretar? Bueno, por ejemplo, un presidente es el que decreta una nueva ley, ¿no? El único que decreta algo es nuestro Dios. Los hombres de acá, los presidentes, por ejemplo, decretan leyes que deben de ser cumplidas, ¿no? Sean que sean leyes buenas o malas, pero ellos tienen el poder aquí en esta tierra de decretar esas leyes. Pero tenemos un Dios que es soberano, un rey de reyes y señor de señores, que es el único que puede decretar, ¿sí? Entonces, como decía recién, todo surgió con un inventor de ideas llamado Emanuel Swedenborg, ¿sí? Y dijo que tuvo una revelación de Dios, miren ustedes, que tuvo una revelación de Dios y decía que hablaba con Pablo, con Lutero y con Moisés, ¿no? Que se le presentaron estos tres personajes. Negó el cristianismo y enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente. Por lo tanto, la mente podía formar y dictar cosas materiales. Esto es metafísica. Entonces, ¿qué es la metafísica? Es lo que está después de la física o más allá de lo físico, de lo que nosotros vemos, es lo natural o naturaleza. Intenta comprender lo que existe y por qué existe. Y se introdujo esta filosofía con endiosar al ser humano, ¿sí? Dándole el lugar de Dios y haciéndole creer que es capaz de crear cualquier realidad. Entonces, muchos de nosotros habremos escuchado las típicas frases en las iglesias, a mí me las han dicho, como por ejemplo: hey, hermanito, hermanita, sos un campeón, ¿sí? Soñá en grande, visualizá en tu mente y lo tendrás. ¿Cuánto han escuchado, sí, estas frases dentro de las iglesias? Otra de las tantas frases: puedes conseguir todo lo que te propones, ¿no?
Yo sé que ustedes, más de uno, han escuchado esta frase, y en prédicas también. Y están separadas de la fe bíblica. En una palabra, amados, estas frases son herejías, ¿sí? Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, a ver qué nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Acá anuncia sobre los espíritus de engaños, ¿sí? Estamos en un tiempo, como siempre decimos y que estamos viviendo, donde el espíritu de engaño, ya ha engañado literalmente a toda la humanidad y tristemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay estudio de la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios y mucho menos pasan tiempo con Dios, ¿no? También está el famoso Chonggi Cho. ¿Cuántos ustedes han leído? Yo he leído el libro cuando era adolescente, ¿sí? La cuarta dimensión. Es muy conocido este libro en las librerías cristianas. Actualmente está este libro, ¿sí? Y este personaje mezcla la filosofía oriental con algunos pasajes bíblicos. Miren ustedes, amados, presten atención porque esto es fuertísimo, ¿sí? Con ciertos pasajes bíblicos mal usados. Y fue el mayor promotor de esta herejía dentro del cristianismo. Muchos dejaron la revelación de Dios y se metieron en la metafísica cristiana. Sí, muchos se están apartando de la fe, de la verdad de Dios, y lo único que les interesa es hacer mercadería religiosa con la gente. Entonces, ¿es bíblico la metafísica cristiana? En realidad, amados, la metafísica te aparta de Dios y hace que te independices de Él, mientras que la fe bíblica te lleva a la dependencia absoluta de Dios, ¿sí? En Juan, capítulo 15, el 1 al 5, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Dice claramente, el que permanece en mí y separados de él, no podemos hacer nada. Entonces, si la metafísica nos aparta y nos independiza de Dios, entonces no necesitamos de él, ¿sí? Ya que si lo pensás y se materializa, eso no es fe, hermanos, sino que estás colocando tu fe en ti mismo, corriéndolo a Dios. Y si un creyente puede conseguir cualquier cosa que se proponga con solo imaginarlo, entonces ¿dónde queda Dios? ¿No? ¿Dónde lo dejamos a Dios? Por ejemplo, que se hizo muy famoso el video de Cristín de Clario, ¿no? Cuando Julio Melgar o Melgara, no recuerdo bien el apellido, perdón, estaba ya en sus últimos días con el cáncer, ¿recuerdan? Y que Cristín de Clario dijo, no aceptó o no aceptamos un no como respuesta. Así se estaba dirigiendo a Dios. Eso es fuertísimo, hermanos. No aceptamos un no como respuesta. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Que era lo que el hermano Ale decía, ¿no? En un principio. Entonces, en ningún lado, los promotores de estos no son cristianos. No son cristianos. El ser humano no quiere depender de Dios, ¿sí? Porque se idolatra a sí mismo. Ellos afirman que todo lo que Dios hace
también lo pueden hacer ellos. ¿Sí? Es una típica frase de Benny Hinn y de Kenneth Copeland. Muchos de ustedes conocerán a estos dos personajes. Entonces, si esto fuera así, ¿no seríamos dioses? Eso es lo que nos hacen creer este tipo de doctrinas. Entonces, Jesús afirmó en Lucas, capítulo 1, 37. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces, si le creyéramos a los falsos maestros, tendríamos que concluir que nada es imposible para nosotros, ¿no? Estaríamos en un problema de interpretación bíblica, porque el mismo Jesús, en Mateo, capítulo 6, 27, hace una pregunta y no está afirmando que Jesús, con esta pregunta, que no hay nada que pueda hacer el hombre. Vamos a ir a ese capítulo, Mateo, para no parafasear y no hablar cualquier cosa, vamos directamente a la palabra. Mateo, capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¡Wow! Entonces, por tanto, tenemos que decidir si le creemos a Jesús o si le creemos a estos falsos maestros que nos engañan. El lenguaje positivo es algo muy cruel, amados, ¿sí? De aprovecharse de las necesidades de la gente y les enseñan a manipular a Dios con frases mágicas, ¿sí? Como la frase que yo dije. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este tipo de frases o quiere compartir una de las tantas frases que estos movimientos la tienen como lema, ¿no? Quitando así la palabra de Dios. ¿Y realmente está Dios a nuestro servicio o nosotros somos los que nos tenemos que poner a servicio de Dios? Qué buena pregunta, amados. Los falsos le dan órdenes a Dios. La metafísica nos hace ver en un único sentido, de arriba a abajo. Como la lluvia, ellos usan frases como: ¡ay, wow! Va a caer la lluvia temprana, la lluvia tardía, lluvia de bendiciones. Hermano, lo mejor está por venir. El 2023, este es tu año. Proclamalo porque se vienen cosas buenas y se vienen al carro y se viene la casa y se viene el mejor trabajo y llegan bendiciones y bla, 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 bla. ¿No? ¿Cuántos chantas, y perdón por la palabra, así hablamos los argentinos, ¿no? ¿Cuántos chantas, cuántos hipócritas engañan actualmente al pueblo de Dios, ¿sí? Sacan texto fuera de contexto y todo debemos de tamizarlo, de pasarlo, de filtrarlo por las escrituras. O sea, nada contrario a las escrituras puede ser cierto, amados. Porque si la palabra es verdad, nada contrario a la verdad puede ser verdad, sí. Otro pasaje que usan y que sacan de contexto es en Génesis 3:5. Vamos a ver qué dice. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A este pasaje lo usan muchísimo, ¿sí? Dios nos pide que decretemos, que declaremos, que materialicemos. ¿Dios estará de acuerdo con esto, amados? Y con la voluntad de Dios, ¿dónde queda? Si nosotros tenemos el poder de decretar y declarar algo y que eso ocurra, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Voy a aclarar algo, amados. Nosotros tenemos el deber de sí declarar la palabra de Dios, declararla.
¿sí? Por ejemplo, las promesas de Dios. Escrito está, Señor. En tu palabra dice esto, dice lo otro. Cuando entramos a guerra espiritual, usar la espada y declarar la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en los 40 días del desierto. ¿Se acuerdan que él cómo confrontó a Satanás? Citando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Amén. Amén, Adri. Entonces, el asunto no es usar la palabra, sino aplicarla y ser hacedores de la palabra. Si uno lleva una vida carnal, aunque decretes algo, no va a pasar. Pero si llevas una vida en santidad, pidiendo, creyendo y esperando, lo vas a recibir. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, del 46 al 47. Lucas 6, a partir del 46. Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vuelvo a repetir: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces hay que saber usar correctamente la palabra, amados, ¿sí? No tomar pasaje fuera de contexto y crear una doctrina, decirle amén a todo y aplaudir a los que tenemos en los púlpitos sin discernimiento y sin conocimiento de la palabra. Entonces, Pablo declaraba la palabra, ¿sí? No declaraba deseos personales, como hacen estos movimientos. Ay, Señor, yo declaro que en el 2023 me vas a llevar a todo el mundo y voy a conocer las 7 maravillas del mundo y voy a ser próspera y que esto y que lo otro. Esas son declaraciones personales. Muy diferente a declarar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Se entiende, amados, la diferencia? ¿Sí? Entonces, es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es así: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Dice: anuncien. Significa declarar, anunciar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no nuestros deseos personales, ¿sí? O como hay muchos videos de supuestos apóstoles y profetas, ¿sí? Que van al mar y echan litros y litros de aceite. Hay mucha brujería dentro del pueblo de Dios, porque usan mal la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, crean falsas doctrinas. Esto es algo muy peligroso, ¿sí? En 1 de Juan 5:14, vamos a leerlo ahora, ¿sí? Pedir es una cosa y decretar es otra. Vamos a ver qué es lo que dice, amado. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Entonces pedir es una cosa y decretar es otra. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 13. 4, versículo 13. Y es así: vamos ahora los que decís,
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto es ordenar según tu voluntad y es tu propio decreto y es una declaración como bien le parece la persona. Esto es lo que está diciendo Pablo. O sea, en una palabra, ¿quién somos nosotros para de repente, no sé, organizar todo un año? Si no sabemos si mañana vamos a estar vivos, ¿no? A esto es lo que se refiere Santiago. Santiago está exponiendo esto como una soberbia ante Dios. Y la verdadera realidad se encuentra en 1 Juan 3:22. Que dice así, amados: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables adelante de Él. Vuelvo a repetir, es la voluntad de Dios y no la nuestra. Nosotros no podemos ni decretar ni declarar sobre nuestras vidas, ¿sí? Ni Jesús, ni los apóstoles, ni ningún cristiano de la época, y no hay registro que de repente Noé haya dicho: yo decreto que ahora, no sé, el diluvio va a tapar a toda la nación a nivel mundial. O yo declaro, que diga Pablo, ¿no? Yo declaro que ahora, no sé, son soltados los presos y se le rompen los grilletes y que esto, que lo otro. No. Nosotros nos tenemos que mover bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Debemos de esperar en su palabra y no en nuestras propias palabras. Así es como funciona. Vamos a ir al libro Oseas, capítulo 12, versículo 6. Es así: tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Así es como funciona, hermanos. Debe de funcionar a la manera de Dios, a lo que está escrito en la palabra de Dios, no a nuestra manera, ¿sí? También en Salmos, capítulo 40, versículo 1, nos habla de ser pacientes, ¿sí? En vez de andar decretando y de que yo esto y de la confesión positiva y porque yo creo y porque yo tengo poder y porque yo esto, porque lo otro y que pin y que pan, ¿sí? La palabra de Dios nos habla otra cosa. Jesús nunca decretó, nunca declaró, y bien lo dijo Ale, ¿sí? En el huerto de Getsemaní, cuando él dijo: bueno, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu perfecta voluntad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quererle torcer el brazo a Dios, o para que aparezca alguien como Marcos Barriento o Cristín de Clario? Y perdón, hermanos, los tengo que mencionar, ¿sí? Porque ellos se desviaron de la verdad y están justamente metidos en estos movimientos de confesión positiva y en la metafísica, y que si te embarazás de algo, que al 9º mes lo vas a tener. Esto es lo que enseña, por ejemplo, Chongui Cho en ese libro tan famoso de la 4ª dimensión, ¿no? Que si vos te embarazabas de algo, el tiempo de gestación, y después va a dar a luz lo que vos pensaste. Esto es metafísica. Esto no tiene nada que ver con Dios, como lo que declara Marcos Barriento, como lo que declaró Cristín de Clario y tantos otros de todos estos movimientos, de todos los nuevos cantantes, ¿sí? Que uno aparte, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero no sabemos a quién le cantan, ¿no? En Juan capítulo 12, 49, vamos a ir, amados, a este libro.
Juan 12, 49. Lo encontré. Y dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gloria a Dios. Juan no decretó, sino que era la misma voz de Dios actuando según su voluntad. Entonces, ¿de dónde salió el yo declaro, yo decreto, yo materializo, yo ordeno? Todo esto, amados, salió del mismo infierno. No es bíblico, ¿sí? Si estás metido en una iglesia así, tenés que huir porque no es bíblico. Y estas son justamente las doctrinas de demonios, ¿sí? Y hay una advertencia. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 28. Es así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este tipo de gente no toma en cuenta a Dios, te hace creer de que vos sos un Dios y justamente vos tenés autoridad sobre las cosas, sobre el mar, sobre esto, ¿no? Y usan ciertos elementos que no son bíblicos, como por ejemplo tirar sal para todos lados o tirar chorros de aceite para todos lados en cuanto Dios no lo ordena. Ahora, si el Señor lo ordena, ¿sí? Como estamos en este último tiempo, que Dios ordenó ungir los techos de nuestras casas, el Señor habló claramente y dio el motivo y la razón por qué el Señor estaba ordenando eso. Pero muy diferente es agarrar nosotros y ponernos a hacer, no, ritos que no son bíblicos, que Dios no los ordena. O repetir frases, ¿sí? Que ni Juan, ni Pablo, ni el propio Jesús las ha dicho. Entonces, ¿cómo podemos ordenar, decretar y visualizar algo que no ha sido el plan divino de Dios para tu vida? ¡Qué buena pregunta! Si Dios no quiere algo, eso no va a suceder. Por más que declare, por más que decretes, eso no va a pasar. Porque la voluntad de Dios está por encima de la tuya y de tus planes. Entonces la confesión positiva, el decretar, el declarar, el de visualizar, el embarazar nuestra mente, ¿sí? Con sueños y deseos, el hacer pactos con dineros a cambio de un milagro. ¿Saben lo que es, hermanos? Es brujería. Brujería y en mayúsculas. Es una aplicación demoníaca, es metafísica esotérica y es la iglesia de la Odisea. ¡Wow! Esto es muy fuerte, amados. Y vamos a ir, amados, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y ya vamos a ir terminando y me gustaría escucharlos a ustedes, amén. Primera de Pedro. No, perdón, Segunda de Pedro, ya me estaba equivocando. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1. ¿Qué nos dice Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducieran encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
cuidado, hermanos, con esto. Mucho cuidado, hermanos. La metafísica, es lograr algo con la mente, y esto, ¿saben a lo que pertenece? Al ocultismo. Nada tiene que ver con Dios. Y voy a volver a repetir porque ya parezco un disco rayado, ¿sí? Basta de decir de que tenemos un Dios sobrenatural, porque esa palabra sobrenatural salió de estas falsas doctrinas, estos falsos movimientos. Y el Señor no tiene que ver nada con el ocultismo, ni con el esoterismo, ni con lo paranormal. La palabra sobrenatural, ¿sí?, sale de lo paranormal y ha salido justamente de estos movimientos demoníacos. Así que, amados, ya para terminar este estudio, sí, recordemos siempre dónde está fundada nuestra fe. Amén. Jesucristo es el autor de nuestra fe. La obra que Él comenzó la terminará en nosotros. Entonces nosotros no podemos ni declarar ni decretar absolutamente nada que no esté fuera de la voluntad de Dios. Si en tu iglesia, si te enseñaron a decir, sí, yo soy un campeón. Sí, yo en el 2023 sueño un grande porque lo mejor está por venir. Hermano, yo me cansé de escuchar estas frases que salieron del mismo infierno. Me hartaron. Mi esposo siempre decía una frase, ¿no? Amor, para que vos sepas, me decía, para que vos sepas si la persona que dice ser cristiana es realmente cristiana, pregúntale qué predicadores escucha. Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Y cuánta verdad tenía mi esposo? Sí. Si yo le pregunto, no sé, a X persona, ay, sí, ¿qué predicadores escuchás? Y yo escucho a Joe Austin, ya está. Ya te hago la cruz. Ya estás. Estás en el camino equivocado. ¿Y qué adoración escuchás? Y yo escucho a Marcos Witt. Yo escucho a Jesús Arián Romero. Ya está. Ya me habla a mí de cómo está la persona espiritualmente, que está totalmente errada. ¿Se entiende, amados? Entonces, es la primera clase, ¿sí?, de doctrina de demonios. Hoy hemos aprendido que el declarar, el decretar, el decir, lo mejor está por venir, yo soy como Dios, yo esto, yo lo otro, ¿no? Todo yo. Y sin darse cuenta, este tipo de personas lo corrieron a Dios, lo quitaron a Dios de sus vidas. Entonces, hermanos, esto es una doctrina muy peligrosa, muy peligrosa. Y me gustaría saber si alguno de ustedes ha participado en esto, si se ha entendido, ¿sí?, esta palabra. Los escucho, amados. ¿Alguien que quiera dar testimonio? ¿Alguien que quiera hablar? Hermana Lorena, soy yo, Katy. Que Sí. en la iglesia, bueno, donde yo asistía, porque ya no asisto ahí, el pastor ponía mucho a decir, declaramos que esto va a acontecer, va a pasar. Por un ejemplo, ¿verdad? Sí. También hacían pactos que, digamos, traigan los diezmos y las ofrendas y hagan un pacto con Dios para que el Señor les supla tal, digamos, que una casa o que un carro o cosas así. Entonces, digo, yo me ponía a pensar, pero uno estaba, ¿verdad? Uno no sabía si bien o mal, y uno lo hacía, inconscientemente yo lo hacía. Claro. Yo lo hacía, porque yo decía, ay, no, hay que declarar, hay que decretar. Pero yo no sabía mucho la palabra decretar en ese momento, ¿verdad? Nada más se nos ponía, hay que declaramos que esto, cosas así que te van a acontecer en tu vida, o hagan un pacto porque Dios te va a prosperar y te va a suplir tal necesidad. Hagan un pacto de plata.
Entonces, y a mí me sonaba raro porque hay gente que llegaba con 100,000, con 50,000, hagan un pacto de 100,000, de 50,000, ya no me sonaba bien eso. Entonces yo decía, eso a mí ya no me gustaba, hermana Lorena, porque yo decía, no, a mí no me parece que la gente tenga que dar, tal vez hay personas muy humildes y no podían dar eso y se sentían mal. Al menos yo no podía dar una cantidad así tan exagerada, porque yo no soy asalariada ni nada, ni bueno, en ese tiempo yo no trabajé, pero ya no. Pero y uno decía, bueno, y es que uno se sentía mal porque decían, hagan un pacto de 100, y yo decía, qué raro, pero ¿acaso Dios viene a pedir? Yo decía, ¿acaso Dios nos va a pedir 100,000 pesos para poder darme algo? Si Dios siempre me lo da, de alguna manera Dios me lo suple, como me suplió mi casa. Dios me la dio, porque yo creí, yo oraba por tener mi casa propia, pero no era porque ya yo tenía que dar, como hacían aquí en el Canal 23, que es famoso el Canal 23 con As, que decían, den un pacto y así, cosas así. Ya en las iglesias se estaba dando eso. Entonces, en la iglesia que yo estaba, de hecho, ya yo me salí de ahí porque ya a mí no me gustó eso. Y cosas que ya no me gustaban, aparte que ya no se predicaba la palabra como es. Entonces, yo tenía ese concepto, ¿verdad? Y yo por eso decía, me gusta el tema y uno aprende, pero yo no sabía eso, hermana. Entonces, qué tremendo, Katy. Qué tremendo, porque muchos hermanos han caído en estas redes, ¿no? De los mercaderes de la fe, ¿no? El próximo estudio, el próximo martes, vamos a hablar, ¿no? De si nosotros podemos pactar o no pactar con Dios. Y esto es aprobado por Dios, porque ha habido, mucha confusión y hoy en día, en la actualidad, estamos viendo tantas herejías dentro del pueblo de Dios, y estos son temas que casi no se hablan. Entonces, justamente, Katy, lo que vos estás mencionando, y gloria a Dios que te saliste de esa iglesia, no era una iglesia. Ese hombre no era un pastor, era un ladrón, ¿sí? Un ladrón que encima enseña herejías y le enseña a la gente que se congrega en esa iglesia a querer torcerle el brazo a Dios. Entonces esto, la verdad que es tristísimo, porque toda esa gente, gloria a Dios, Katy, que vos saliste, pero toda esa gente está cegada, no conoce la verdad, no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, y justamente por no escudriñar la palabra de Dios, están siendo engañados, están siendo devorados y robados, ¿no? Yo he escuchado, pero muchísimos testimonios donde muchos han dado las escrituras de sus casas. Dios santo. Escuché ayer un testimonio de una hermanita que fue y dijo, pastor, para usted, le entrego la escritura a la casa. ¿Y pero usted dónde va a vivir? Y no tengo dónde vivir, pero yo entrego porque quiero obedecer a Dios. Miren ustedes la ignorancia espiritual, hasta dónde han llegado. Entonces, es muy diferente. Hace años atrás yo había visto un video de un pastor, ¿no? Que pedía donaciones. ¿Qué hizo este pastor? Aplicó la palabra de Dios, y lo que hacían en la época de los discípulos, donde todos los cristianos de la época vendían sus terrenos, sus pertenencias, hacían un gran fondo en común y todos vivían de eso y a nadie le faltaba nada. Bueno, este pastor hizo justamente eso. Todos los hermanos pusieron la escritura de sus casas, vendieron todos los carros, bueno, lo que ellos querían dar, ¿no? O cosas de oro, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo este pastor? Hizo casas a todos los hermanos, o sea, todos tenían y a nadie le faltaba nada. Es decir, la gente que tenían 2 o 3 casas donaban esas casas, ¿sí? Para los hermanos que no tenían casa propia. Entonces ahí vemos que los diezmos y las ofrendas, este pastor las repartía entre el pueblo, pero muy diferente es, ¿no? Que un pastor, sí, pacten, traigan el dinero, declaremos esto, declaremos lo otro, y es un vivo total, ¿sí? Porque lo único que está haciendo es manipular la palabra de Dios, mezcla verdades con mentiras y vende el evangelio también. Y esto es, la verdad que es tremendo, muy, muy fuerte, y es muy triste porque hay un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento.
¿Alguien más que quiera hablar, que quiera dar testimonio, que quiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes, me llamo Ana. Está muy interesante el tema que están hablando. Yo vengo de una congregación, estaba en una congregación que tenía 10 años de estarme congregando allá. Acá, ellos, el pastor es muy conocido a nivel internacional, pero él decía igual que como usted está diciendo, yo declaro, yo decreto, y él nos hacía pactar a las personas que llevaran sus teléfonos, cadenas de oro, si pudiera hasta entregar propiedades, y que el Señor ve la obediencia y que a través de eso Él les va a dar el doble de lo que ellos entregaron. Entonces duré 10 años ahí cegada, y el Señor me mostró que ahí ya no habitaba el Espíritu Santo, sino Satanás. Ahí fue cuando yo salí de ahí, Él me dio la orden de salir de allí. Pero es muy tremendo porque, como dice usted, hermana, los únicos pactos, porque a mí me gusta leer las escrituras, los únicos pactos que Él hizo fue con Noé, con Abraham, y ahí también en las escrituras donde menciona que Él hizo pactos, pero nosotros no somos quienes para hacer pactos con Dios, porque Él es poderoso, y ya tengo más de un año desde que empezó la pandemia en el 2020, desde ahí me salí. Me congrego aquí en mi casa porque ahorita todas las iglesias de acá de Costa Rica están con la apostasía, todo lo que da. Cuesta mucho en conseguir una iglesia de sana doctrina. La última iglesia que yo me congregué, el pastor decía que oráramos por las almas que llegaran y todo, y llega una alma y la hizo sacada de la iglesia. Esa persona era un señor borracho, pero la hizo sacada de la iglesia, casi que la hace sacada a patadas. Entonces yo decía, ¿y dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está? Si él quería una alma, y llega una alma y la desprecia, la saca. Entonces yo dije, no, esto no está correcto, porque ahora ya ni siquiera los pastores tienen el amor a las almas, sino al dinero. Qué terrible, porque que el Señor tenga misericordia de esos pastores, porque están haciendo perder a sus ovejas. Este pastor que les estoy diciendo tiene una casa que se llama Casa del Pan, la Casa del Pan. La misma iglesia dona lo que es arroz, frijoles, azúcar, todo lo necesario de la canasta básica. Pero llega una persona necesitada, qué sé yo, que está sin empleo o que lo despidieron hace poco, y tal vez es su servidor, porque ha pasado servidor de la iglesia. Yo era servidora de la iglesia, y me di cuenta que llegaban servidores a pedirle ayuda al pastor porque se quedaron sin empleo, y que ellos eran fieles ofrendando y que ocupaban que les ayudaran. Y lo que decía el pastor es que tenían que hacerles un estudio a ver si clasificaban o no para la ayuda. O sea, vea qué tremendo. Y prácticamente ya, la ayuda que le dan en la Casa del Pan prácticamente se lo reparten entre ellos mismos. Entonces digo yo, qué tremendo, porque ¿dónde está la ayuda al prójimo? ¿Dónde está el amor al prójimo? Ese era mi comentario, hermanita. Qué tremendo, Ana. Ay. No, es como que, no sé si a usted le pasa, pero es como que sí. Yo al menos tengo celo por la palabra de Dios y escucho estas cosas, ¿no? Y realmente me provoca indignación, porque literalmente son doctrinas de demonios. Todo esto, lo que has compartido vos, Ana y Katy, son doctrinas de demonios. Mientras yo recién las escuchaba, recuerdo que cuando habíamos salido con mi esposo de la iglesia donde nos congregamos toda la vida,
yo lloré mucho, ¿no? Bueno, yo siempre lo cuento, ustedes conocerán mi testimonio. Y la cuestión, ¿no? Que pues, pasamos por muchas iglesias y justamente, ¿no? Al conocer la palabra, nosotros cada vez que entramos a una iglesia entrábamos en punta de pie porque decíamos, bueno, en la primera oración que ya habla el pastor, nosotros ya nos dábamos cuenta. Eso es el discernimiento, hermanos, ¿sí? No tiene que pasar media hora para vos darte cuenta y pesar el espíritu. No, ya en la primera oración, en la primera frase, ya te vas a dar cuenta si viene de parte de Dios o si es justamente un lobo rapaz, ¿no? Y con mi esposo habíamos llegado a una iglesia muy linda, me acuerdo que la alabanza nos encantaba, nosotros estábamos en la alabanza, nos encantaba, parecía que había un mover de Dios, hasta que cuando decidimos, ¿no? Porque esto lo tenían muy oculto, cuando nosotros decidimos hablar con el pastor y decir, bueno, queremos ser miembro de la iglesia, queremos servir, agarra al pastor con su esposa y dice, miren chicos, y nos muestra sus manos, dice, ¿qué ven? Y recuerdo que Alex, mi esposo, dijo, las manos ustedes. Dice, ¿se dieron cuenta que no tenemos anillo, no? Sí, yo lo quedé mirando a mi esposo. Dice, bueno, ustedes tienen que entregar sus anillos de oro. Hermanos, ahí no lo dudamos, nos levantamos y nos fuimos. Nos fuimos. ¿Por qué? Porque justamente pertenecía a esto de pactar, de todo este movimiento. Y huimos, salimos huyendo. Después también llegamos a otra iglesia, donde era por acá cerca de mi casa, y donde eran dirigidos los cultos por colombianos. También entramos en punta de pie, bueno, estaba la alabanza, después la prédica, escuchamos la prédica, y después llegó la administración. Cuando llegó la administración, ¿no? Nos señala a los dos y dice, tengo una palabra de Dios para ustedes. Ahí yo le digo a mi esposo en voz baja, cubrite con la sangre de Cristo. Y los dos nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pasamos, recuerdo que Toby era chiquito, se había quedado en la silla, y pasamos y agarra el supuesto pastor y me empieza a colocar su mano en mi estómago. Ahí yo empecé a reprender, en voz baja, y empecé a cubrirme con la sangre de Cristo, y yo me separé de la mano de él. Literalmente me fui para atrás, lo agarro a mi esposo y nos fuimos. Entonces miren ustedes el cuidado que tenemos que aún tener de quiénes son los que imponen manos. Ya hablaremos, en alguna oportunidad hablaremos de este tema. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los que oímos. ¿Alguien más que quiera dar un testimonio, que quiera compartir algo en esta noche? Amén, hermana Lore. Mire, yo le iba a comentar algo, ¿verdad? Que me quitaran un poquito de duda. Yo el sábado terminé un ayuno. En sí el ayuno fue general para toda la iglesia. Pero pasó, ¿verdad? Que la hermana, la esposa del pastor, pero ella dice que ella a veces toma el papel de pastora, ¿verdad? Porque su esposo no está preparado y cosas así nos han llegado a decir. Cuando estábamos enfrente, porque ella dijo, pasen todos enfrente para entregar el ayuno, yo pasé enfrente, cosa que nunca hago. La verdad, yo prefiero orar en lo privado, aquí en mi casa, no me gusta casi pasar enfrente allá en la iglesia. Y esa vez, pues yo dije, no, pues voy a pasar para entregar mi ayuno bien, ¿verdad? Porque yo nunca había hecho un ayuno de 7 días. En la iglesia lo hicieron de un día, pero pues yo sí me animé a hacerla de 7 días. Entonces, cuando paso enfrente, yo oigo que la pastora, bueno, la esposa del pastor dice, póngales aceite en la frente, dice, para orar por ellos. Y haz de cuenta que no supe si fue el pastor que cuando yo sentí que me puse el aceite, me lo puso en forma de cruz. Entonces yo me quedé así como que no, o sea, yo tengo entendido que nomás te lo ponen aquí en la frente o en la cabeza.
Entonces no dije nada, yo empecé a cubrirme, ¿verdad?, con la sangre de Cristo Jesús. Y pues no, hasta eso ni oraron por nosotros, de cuenta que nomás nos pusieron el aceitito y me quedé así como que, pues eso es lo que hacen los católicos. Y no quise decir nada por respeto, ¿verdad? Pero pues sí me saqué donde quisiera eso el pastor. Bueno, tremendo lo que contás, Rebeca, ¿no? Eso es religiosidad, es ritos, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si bien la palabra de Dios dice, hay un pasaje, no lo tengo acá, pero el que lo quiera compartir lo puede buscar o busca en Google, ¿no? Que cuando nosotros entramos en un ayuno, dice el Señor, unge tu cabeza, ¿no? Yo no me lo imagino a Moisés haciéndole la señal de la cruz a Aarón cuando lo ungió, ¿no? La verdad que sin palabras, y la ignorancia que hay dentro del pueblo de Dios. Y aparte, Rebeca, de lo que dijo la pastora, ¿no? Del propio esposo que es el pastor, no, porque él no está preparado. Bueno, entonces si no está preparado, ¿qué hace llevando una iglesia adelante? Pero bueno, lo dejamos ahí, 3 puntos suspensivos, muy fuerte. ¿Alguien más que quiera compartir algo, amados? Te leo lo del ayuno, Lore. Bueno, perfecto. Es Gracias, Mateo 6:17. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Ahí está. Gracias, Adri. Adri también pertenece al grupo de WhatsApp y es una de las colaboradoras. Amén. Para que la tengan en cuenta, una mujer con mucha sabiduría, mi amiga Adri. Gloria a Dios. Ale también. Bueno, la hermanita Cinia que está conectada. Está mi amiga Gladys también. Pueden contar con ella. El hermano José. El hermano Jorge. Gracias, Adri. ¿Alguien más que quiera compartir algo? O si no, damos terminado por el día de hoy el primer estudio bíblico de la serie de Doctrinas de Demonios. Si alguien más quiere hablar, compartir algo. Aló. ¿Sí? Hermana, yo les quiero dar las gracias porque yo siempre, mi nombre es Alejandra, yo siempre estuve bien, o sea, yo sentía como que eso no estaba bien, porque yo también vengo de una iglesia que todo lo que están diciendo las hermanas, yo también lo he vivido. Y yo decía, ven acá, pero esto no, como que eso nunca me sonaba bien. Y ahora que usted lo ha dicho bien claro, yo digo, wow, mira, no estaba equivocada. Eso no me sonaba bien cuando hacían todas esas cosas. Entonces yo le doy gracias por esa enseñanza que nos ha dado hoy. Dios le bendiga. Gloria a Dios, Alejandra. Todo sea para la gloria de Dios. Aleluya. El Señor siempre, y más en este último tiempo, amados, nos va a llevar a toda verdad. Sí, a toda verdad. Van a haber muchos que, bueno, que lo van a seguir negando, que van a seguir defendiendo estos movimientos, ¿sí? Y justamente es porque no escudriñan la palabra de Dios. Tristemente, amados, en esas iglesias no está la presencia de Dios, ¿sí? Se mueve un gran espíritu de Kundalini, que también en otra oportunidad vamos a hablar, pero se mueve un gran espíritu de Kundalini, ¿sí? Que imita al Espíritu Santo. Entonces, amados, como siempre digo, pídanle al Espíritu Santo el don de discernimiento, ¿sí? En la palabra dice que el Espíritu Santo, bueno, da diferentes dones y como a él le place. Pero vamos a necesitar mucho discernimiento para este último tiempo, y aparte sabemos, sí, que la apostasía se va a multiplicar y va a ser terrible. Las herejías, si ya estamos viendo herejías dentro del pueblo de Dios, lo que viene va a ser algo muy fuerte, amados. Hay muchos pastores que ya están, sin darse cuenta, están trabajando para el sistema de la bestia. Entonces, ¿qué nos queda, no?
si esos pastores no tienen discernimiento, ¿qué es lo que pueden dar al pueblo de Dios? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede llevar a toda verdad. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir algo, preguntar o contar algún testimonio? No, Lore, yo simplemente decir que, ahora que lo mencionaste, que el viernes justamente vamos a tocar el tema del discernimiento. Gloria a Dios, Ale. Gloria a Dios. Siempre estamos ensamblados. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a terminar orando, ¿sí? Vamos a dar por terminado este primer tema. El día martes vamos a hablar justamente de que si podemos pactar con Dios, de que si esto es bíblico. Después también vamos a hablar un poco si el atar, el desatar es bíblico, ¿no? Yo desato y yo ato y esto y lo otro, si es algo bíblico. También vamos a hablar dentro de esta serie de doctrinas de demonios, si hoy en día existen los apóstoles, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la brujería cristiana, sí, que hay dentro de la iglesia. Temas, la verdad que temas muy, muy importantes. Yo los había dado en el grupo de WhatsApp el año pasado, si no me estoy equivocando. Y bueno, todo sea para la gloria de Dios, amados. Así que bueno, vamos a terminar orando. Amén. Padre, te adoramos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, nos llevas a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche ha quedado al descubierto el enemigo, porque en esta noche, Señor, tú nos has dado entendimiento de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esos hermanos que han tenido el discernimiento y que han podido salir, Señor, de esas cuevas de ladrones. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que seas tú cuidándonos, que seas tú, Señor, protegiéndonos, Señor, en este último tiempo, Padre Santo. Derrama, Señor, de tu presencia sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida, Señor. Espíritu Santo, te pido que derrames de tu don del discernimiento para no ser engañados, para no caer en el error, Señor, para que nuestros oídos únicamente puedan escuchar tu voz, Padre Santo. Y en esta hora, hermanos, si has participado de estas doctrinas de demonio, que allí donde estés, que tú le puedas pedir perdón a Dios, ¿sí? Pedile perdón. Si tal vez hiciste un pacto con Dios con dinero, si has entregado algo a cambio de favores, a cambio de bendición, si has usado estas palabras, estas frases, pedile perdón allí a donde está. Y tu Padre, obviamente la palabra de Dios se cumple, sí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, dice la palabra de Dios. Señor, nuestras almas te exaltan y nuestras almas te adoran, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo que estamos congregados juntos, Señor. Donde tú has borrado las fronteras, donde estamos, Señor, compartiendo este tiempo, Señor. Y en coinonía, Señor, juntos, Señor, con diferentes hermanos de diferentes países, Señor. Yo te doy gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y el honor sean para ti. Amén. Gloria.